Hola a todos y bienvenidos al podcast Yo Propongo. Soy Heidi y hoy hablaremos todo sobre la educación remota y la brecha digital. Este episodio es imperdible porque contaremos con la participación de una invitada especial. Ella es la magíster Dianela Zúñiga, quien con su experiencia y sus conocimientos nos podrá instruir en este tema tan importante, donde abordaremos puntos principales como el cambio de la educación remota en el panorama educativo, sobre qué es la brecha digital y cómo afecta a distintos estudiantes de las regiones y niveles socioeconómicos en nuestro país. Y finalmente, ¿cuáles son las soluciones que están en marcha o que podríamos implementar para cerrar esta brecha? Buenas noches, estamos con Yanela Zúñiga, coordinadora de la organización Yachaywasi. Adelante, Yanela. Gracias, Brian. Un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Ok, quisiera comenzar haciéndote unas preguntas, Yanela. Eh, ¿Me puedes comentar un poco sobre lo que es Yachaywasi? Por supuesto, Yachiwasi es una organización sin fines de lucro que se creó el año 2020 en época de pandemia con el fin de poder disminuir las brechas sociales y de oportunidades que existen con las zonas rurales del Perú. Yachiwasi tiene 3 proyectos que funcionan a la par. Uno de ellos es asesorías a colegios nacionales, el área de arte y cultura y bienestar psicológico. Yo en particular trabajo en el área de asesoría a colegios nacionales y bueno, tiene como objetivo poder brindar lo que son clases particulares, asesorías, todo de manera virtual a niños de escuelas rurales. Iniciamos trabajando con las provincias de el Alto Amazonas en Loreto, Cachi en Cusco y Gregorio Pita de Cajamarca. Actualmente trabajamos con otros 5 colegios más que están en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Loreto, Cajamarca y este año hemos incluido a una casa hogar de Lima. Interesante es lo que nos cuentas sobre esta organización, Yanela. Eh, ¿Y cuál es tu rol que desempeñas en esta organización? ¿Me puedes comentar más sobre eso, por favor? Bueno, yo actualmente soy coordinadora del área de colegios nacionales, que es uno de los programas de Yachaywasi. Sin embargo, yo inicié el año 2021 como asesora académica, ¿no? En Yachaywasi le decimos yacuasesores. Luego pasé a ser yacuguía, que es la persona que dirige un grupo de asesores. Luego pasé a ser dentro del staff de gestión de yacus y rurus, es decir, gestión de voluntarios y beneficiarios. Nos encargábamos de todo el proceso de inicio a fin, ¿no? De los asesores y de los guías. Y ya desde este año estoy como coordinadora. Dentro de mis funciones involucra hacer seguimiento a las capacitaciones, reclutamiento de voluntarios, matrícula de los beneficiarios, eh, coordinar con el área de análisis de datos para registrar reportes, ¿no? Más que todo es la coordinación con todas las áreas para ver que todo esté yendo en orden, sobre todo para que los voluntarios puedan entrar aptos a realizar las asesorías y de que los beneficiarios puedan recibir como tal estas asesorías, ¿no? Y de ver que todo el proceso fluya de forma correcta. Yanela, es un gran labor lo que haces por la educación de los niños, ¿no? Y cuéntame, ahora que eres coordinadora, tú en lo personal, ¿cómo consideras la educación en la zona rural? ¿Me puedes comentar más sobre eso? Sí, en realidad la educación en la zona rural es un tema que como nación nos debería de preocupar no solamente al Ministerio de Educación, sino a todos los peruanos. Los resultados académicos, no, de evaluación que obtiene un niño de zona rural no es la misma que un niño en la capital. Aún sigue habiendo una brecha significativa con respecto a oportunidades de educación y recursos estando en el siglo XXI. Creo que estas brechas fueron aún más notorias durante la pandemia, que no todos pudieron tener acceso a clases virtuales adecuadas, ¿no? Eh, Muchos de ellos, eh, por un tema de falta de recursos, no recibieron clases.
Muchos de ellos solamente podían escucharlo en radio o en la televisión, ¿no? Sin tener monitoreo directo de algún docente e incluso de sus mismos padres que tenían que trabajar por la situación. Entonces, esto causó un gran retraso en la educación, sobre todo en estos sectores con menos recursos. Yo en lo principal no sé que no es un tema por falta de capacidades, no, porque independientemente de la raza o de tu origen, uno puede desarrollar las mismas capacidades en el lugar en el que estés. Considero yo que un tema de diferencia de oportunidades que están recibiendo estos niños, poco acceso a lo que vendría a ser la tecnología, que actualmente es necesario para poder ampliar tus conocimientos, disipar dudas, seguir poniendo en práctica lo que aprendes en clase. Considero que es ello, ¿no? Que hace falta descentralizar mucho lo que son las oportunidades que el Estado está brindando a niños de la capital, a niños en zonas rurales. Pero en conclusión, sí, los resultados son preocupantes, ¿no? Al menos cuando yo era asesora en el año 2021, muchos de los niños que ya estaban en tercero de primaria, que deberían saber escribir y leer a la perfección, no tenían una correcta capacidad de redacción ni de comprensión lectora, así como en ejecución de operaciones matemáticas básicas como divisiones grandes o multiplicaciones grandes. También se les dificultaba mucho desarrollar eso, e incluso muchos de ellos señalaban de que no se les había enseñado aún en el colegio. Es muy cierto lo que mencionas, Yanela, ya que en las zonas rurales los niños no cuentan con un apoyo, un equipo tecnológico para poder hacer sus clases virtuales, ¿no? Y es ahí donde está la brecha social. Y pues, bueno, ¿cómo ha beneficiado esta organización a los niños? Cuéntame un poco más sobre eso, por favor. Bueno, con mucha alegría te comento que hemos obtenido resultados favorables de estas asesorías. Durante la época de la pandemia 2020-2021, sí hubieron retos muy grandes, porque hubieron muchos niños, muchas mamitas que nos pedían que por favor les enseñáramos a leer a sus hijos, a que puedan redactar con menos errores, y se pudo conseguir, ¿no? Con un trabajo bastante esforzado, porque muchos de nuestros voluntarios, bueno, no son profesionales en el campo de la educación. Muchos de ellos son estudiantes de carreras de Derecho, Comunicación, Ingenierías, Trabajo Social, que tuvieron que aprender técnicas para poder resolver estas problemáticas que se les presentaban, ¿no? con los niños asignados. Hasta la actualidad hemos obtenido resultados buenos, sobre todo en lo que es la comprensión lectora y razonamiento matemático, sobre todo por la constancia que hay en poder realizar con ellos ejercicios, ¿no? De estas materias, constante seguimiento. Muchos de los niños ahora tienen un soporte a quien consultarle con temas académicos que, bueno, antes no podían, quizá por el nivel académico de sus papitos o por el tiempo también que ellos tenían, ¿no? Porque muchos de ellos trabajan hasta tarde. Entonces, estamos aún trabajando para tener resultados más cuantitativos, ¿no? Sobre estas asesorías, pero con las encuestas que estamos recibiendo de los papás y de los mismos estudiantes, vemos de que hay un cambio favorable, ¿no? Para ellos y sobre todo para su educación. Son buenos resultados lo que mencionas, Yanela. En realidad son pocas las organizaciones que pueden hacer eso por los niños que no tienen apoyo del Estado, ¿no? Además en las zonas rurales. Y cuéntame, como última pregunta, ¿cómo podríamos seguir disminuyendo lo que es la brecha social? Es necesario considerar, pienso yo, diferentes factores. No hay una respuesta o una solución definitiva. Considero que es un trabajo en conjunto, ¿no? Que se debe realizar. No solamente va a depender de
del Ministerio de Educación o del Estado, sino es un trabajo que debemos de realizar cada uno de nosotros. Eh, el trabajo parte desde la misma población, ¿no? Eh, Abriendo su mente a aceptar nuevos retos, a utilizar nuevos recursos, a poder salir muchas veces de su zona de confort y que los padres acepten cambios también con respecto a la educación, ¿no? Sé que aún en muchas zonas del Perú se le teme a lo que es la tecnología o es un poco reacia a poder aprender de ello, pero es necesario. También parte mucho de un tema con los docentes. Em, Creo yo de que los docentes en las zonas rurales tienen aún una labor mucho, mucho más retadora porque hay que lograr cambios significativos en ellos y cambios significativos urgentes. No que se hagan de acá a 10 años o a 20 años porque la educación que los niños que están en la actualidad necesitan una educación de mucho más calidad, con docentes mucho más responsables en las clases que ellos imparten, ¿no? Se ha visto hace poco muchas noticias donde han habido docentes negligentes por la falta de supervisión que hay en estos sectores, ¿no? Que llegan a vulnerar la integridad de los niños. Entonces, esto nos habla mucho de la supervisión que hay ahí, de de cómo se están moviendo actualmente las autoridades de cada región, de cada municipio, para poder garantizar de que estos niños realmente están recibiendo una adecuada educación y que se les esté brindando adecuados servicios, ¿no? Eso también es muy importante analizar, de que haya un equipo, ¿no? De estado, de municipal comprometido para que puedan promover una buena educación. También parte mucho de nosotros como civiles poder mm, permitir oportunidades a estos niños, ¿no? De que las ONGs o que la ayuda no solamente quede a un sector que nosotros podemos visualizar, sino también al sector alejado. Poder abrir mucho más puertas a individuos que están lejos de la capital, ¿no? mm, Abrir oportunidades, abrir caminos, estar dispuestos a colaborar. Tenemos muchos ONGs vinculadas a la educación, pero nos falta voluntarios comprometidos con ello, ¿no? Sin esperar nada a cambio, poder brindar de su tiempo para llevar la educación a niños de zonas rurales. Actualmente nuestra organización no cuenta con muchos voluntarios, pero también con muchos que les falta este compromiso, ¿no? Muchas veces olvidamos el por qué estamos haciendo esto, pero es porque queremos una nación, ¿no? Con brechas mucho más reducidas, poder eliminarlas en algún momento si vendría a ser nuestro sueño, pero sí es importante tener un trabajo colaborativo con toda la nación para poder lograr una educación de calidad en cada sector de nuestro país y que los buenos resultados académicos se sigan notando, ¿no? Para poder seguir haciendo crecer nuestra nación de diferentes maneras. Muy cierto lo que dices y en realidad te puedo conocer un poco más sobre lo que viven los niños en las zonas rurales, lo difícil que es para ellos con esta brecha social. Y bueno, muy bien, gracias Yanela por el tiempo que nos has dado para la entrevista. Muchas gracias. Ahora pasaremos a una breve reflexión sobre las brechas tecnológicas en la educación. Adelante, Noelia. Bien, muchas gracias, Brian. En conclusión, luego de la exploración sobre cómo la educación remota ha generado grandes cambios en el panorama educativo, brindando tanto oportunidades como desafíos, podemos decir que la brecha digital sigue siendo un factor que afecta a los estudiantes de muchas ciudades y pueblos de nuestro país, siendo ellos de diferentes estatus socioeconómicos. De este modo,
Es de mucha importancia que se considere el impacto que ésta genera tanto en el aprendizaje como en el desarrollo personal de los alumnos. Además, es motivador ver que ya existen iniciativas y soluciones en práctica. Sin embargo, aún hay mucho por mejorar. Para ello, la colaboración y participación del gobierno, instituciones educativas y la misma comunidad son fundamentales para así garantizar que todos los estudiantes tengan el acceso adecuado a las herramientas y recursos necesarios para obtener el éxito. Sin más, agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio de diálogo tan importante. Se les invita a reflexionar sobre lo discutido a lo largo del programa, asimismo, a participar en la búsqueda de soluciones factibles. Unidos, podemos lograr grandes cosas en la educación de nuestro país. Hasta la próxima.